Donald John Trump, el magnate inmobiliario neoyorquino convertido en presidente de los Estados Unidos, sigue siendo más que una figura política, un fenómeno cultural. Su irrupción en la política en 2015, con un estilo estridente, populista y desafiante, no solo transformó al Partido Republicano, sino que alteró el modo en que se hace política en el siglo XXI. Trump, con su inconfundible melena rubia y su retórica incendiaria, se convirtió en la encarnación de una era de polarización y desconfianza en las élites. De los rascacielos al despacho oval. Antes de entrar en la Casa Blanca, Trump era conocido como empresario mediático y celebridad televisiva. Construyó su fama sobre el mármol y el oro de los edificios que llevaban su nombre, y su rostro se hizo omnipresente gracias a The Apprentice, el reality show en el que despachaba a aspirantes al éxito con su famosa frase, "You're fired". Cuando anunció su candidatura a la presidencia en junio de 2015, muchos lo tomaron como una broma. Pero detrás de esa imagen de showman había una estrategia tan intuitiva como poderosa: hablar directamente al descontento. Mientras los analistas y los medios tradicionales desestimaban su candidatura, Trump tocaba fibras profundas: la frustración de los trabajadores industriales desplazados por la globalización, el miedo a la inmigración, la desconfianza hacia Washington, y lo hacía en un lenguaje llano, televisivo, visceral. En noviembre de 2016, contra todos los pronósticos, Donald Trump derrotó a Hillary Clinton. Su victoria fue interpretada como un terremoto político, una rebelión de las bases rurales y blancas contra el establishment demócrata y republicano. De pronto, el empresario que nunca había ocupado un cargo público era el hombre más poderoso del planeta. Su presidencia, 2017 a 2021, fue tan disruptiva como su campaña, una mezcla de nacionalismo económico, política exterior errática y comunicación permanente a través de Twitter, su altavoz predilecto. Trump gobernó con la lógica del espectáculo, despreciando los protocolos y rompiendo con las normas no escritas de la política estadounidense. Cada día parecía un episodio de un drama en tiempo real. El mandato de Trump estuvo marcado por una constante tensión entre el presidente y las instituciones. Su relación con la prensa fue abiertamente hostil. Calificó a los medios de comunicación como enemigos del pueblo. Su manejo de la pandemia de COVID-19, su política migratoria de tolerancia cero y sus choques con la justicia federal alimentaron una sensación de caos permanente. Pero, paradójicamente, ese mismo caos era parte de su marca. Sus seguidores no lo veían como un político tradicional, sino como un guerrero contra lo que llamaban el pantano de Washington. Sus críticos, en cambio, lo acusaban de socavar la democracia, manipular la verdad y fomentar la división racial y política del país. El 6 de enero de 2021 marcó un punto de inflexión. Mientras el Congreso certificaba la victoria de Joe Biden, una turba de simpatizantes de Trump asaltó el Capitolio, en lo que se consideró un intento de insurrección. Las imágenes de los manifestantes rompiendo ventanas y ocupando el corazón de la democracia estadounidense dieron la vuelta al mundo. Trump fue sometido a un segundo juicio político, una rareza histórica, acusado de incitar a la violencia. Aunque fue absuelto por el Senado, su legado quedó irremediablemente manchado. Pero Trump nunca desapareció. Incluso después de dejar la Casa Blanca, siguió dominando el debate público. Transformó su movimiento Make America Great Again en una especie de culto político con una base leal, impermeable a los escándalos y las acusaciones judiciales. A lo largo de los años siguientes, enfrentó múltiples procesos legales por fraude, por manejo indebido de documentos clasificados, e incluso por su papel en los intentos de revertir los resultados electorales de 2020, pero cada acusación parecía fortalecer su narrativa de persecución política. Hoy, en 2025, Trump sigue siendo una figura polarizadora, amado por millones que lo ven como un símbolo de resistencia frente al sistema, y temido o despreciado por quienes lo consideran una amenaza para la democracia liberal. Su estilo, una mezcla de populismo, nacionalismo y espectáculo mediático, dejó una huella profunda en la política global. Muchos líderes posteriores, en distintas partes del mundo, han imitado su forma de comunicarse y su desprecio por las normas tradicionales.
Trump cambió el modo de hacer política, la convirtió en entretenimiento. Su figura obliga a repensar los límites entre el poder, los medios y la identidad. Es el primer presidente que entendió el siglo XXI no como un campo de debate racional, sino como un escenario de narrativa y emoción. Y aunque sus detractores esperan que la historia lo juzgue con dureza, su influencia es innegable. Porque, en el fondo, Donald Trump no solo fue un presidente, fue y sigue siendo un espejo de la sociedad estadounidense, con todas sus fracturas, pasiones y contradicciones. Cuando Donald Trump dejó la Casa Blanca en enero de 2021, muchos en Washington creyeron que su era había terminado. La imagen de un líder derrotado, abandonando el poder entre controversias y procesos judiciales, parecía el epílogo natural de un mandato convulso. Sin embargo, quienes lo daban por acabado subestimaron su capacidad para reinventarse y, sobre todo, la profundidad del malestar que había despertado en la sociedad estadounidense. Desde su residencia en Mar-a-Lago, en Palm Beach, Trump construyó un cuartel general informal, casi un palacio paralelo al poder de Washington. Desde allí comenzó una campaña de resistencia mediática y política. Sus discursos, sus mítines, sus mensajes en plataformas alternativas como Truth Social, su red social personal, no eran meros ejercicios de comunicación. Eran actos de reafirmación ideológica. Trump no hablaba como un expresidente, hablaba como un profeta de una causa en curso. Su narrativa se centró en una idea clave: la traición. La élite política, los jueces, los medios, las grandes tecnológicas, todos habrían conspirado para robar la elección de 2020. Esa narrativa sin pruebas verificables se convirtió en el cemento emocional de su movimiento. En la historia reciente, pocos líderes han conseguido mantener vivo un movimiento político tan poderoso sin ocupar un cargo público. Trump lo logró. Tras su salida del poder, el Partido Republicano enfrentó una encrucijada histórica: seguir siendo el partido conservador tradicional o convertirse en el vehículo personal de Trump. En pocos meses, la respuesta se hizo evidente. Gobernadores, senadores y candidatos republicanos comenzaron a moldear sus discursos en torno al estilo trumpista: duro con la inmigración, escéptico del cambio climático, nacionalista en lo económico, y hostil hacia los medios de comunicación. El trumpismo dejó de ser una corriente interna para convertirse en la identidad dominante del partido. Las voces críticas como las de Liz Cheney o Mitt Romney fueron marginadas o directamente expulsadas del núcleo político. El mensaje era claro. El Partido Republicano ya no pertenecía a Abraham Lincoln, sino a Donald Trump. Mientras tanto, Trump se convirtió en el protagonista de un fenómeno mediático sin precedentes. Cada comparecencia judicial, cada declaración, cada filtración se transformaba en espectáculo. Sus seguidores lo veían como un mártir de la persecución del sistema, mientras sus adversarios celebraban cada nuevo proceso como un paso hacia la rendición de cuentas. Pero Trump entendió algo que sus rivales no. En la política del siglo XXI, la visibilidad es poder. No hay mala publicidad cuando el objetivo no es convencer, sino mantener movilizada a una base. Los medios, aunque críticos, siguieron alimentando su presencia. Las cadenas de televisión sabían que Trump era sinónimo de audiencia. Los diarios y los programas de análisis no podían ignorarlo. Era el protagonista involuntario y necesario de una narrativa que se resistía a su desaparición. A partir de 2023, su regreso a la arena electoral se convirtió en un secreto a voces. Pese a las múltiples investigaciones y las acusaciones penales, Trump anunció oficialmente su candidatura para las elecciones de 2024. El país volvió a dividirse en torno a su figura, casi como si los 4 años de la administración Biden hubieran sido un paréntesis temporal. Su campaña se apoyó en un discurso más agresivo que nunca, prometiendo vengar a sus seguidores del Estado profundo y de los enemigos de la libertad americana. Su retórica se volvió abiertamente apocalíptica, apelando a una visión del país en ruinas que solo él podía reconstruir. Muchos observadores advirtieron que el nuevo Trump era aún más radical que el de 2016, más experimentado, más consciente del poder de la victimización y del impacto emocional del discurso populista. Más allá de las fronteras estadounidenses, el fenómeno Trump se extendió como una corriente cultural. Su estilo basado en la confrontación, el uso estratégico de las redes sociales y el desprecio por la corrección política inspiró a líderes y movimientos populistas en Europa, América Latina y Asia.
Desde Jair Bolsonaro en Brasil hasta ciertos sectores de la ultraderecha europea, el modelo Trump se replicó con matices locales. La idea de un pueblo traicionado por las élites globalistas se convirtió en una consigna internacional. Trump, incluso sin pretenderlo, se transformó en una especie de icono global del populismo digital, una figura que redefine el liderazgo en tiempos de saturación mediática. Su marca política mezcla de nacionalismo, espectáculo y resentimiento trascendió los partidos y se convirtió en una identidad cultural. Para entender a Trump, quizás haya que mirar más allá de la política. Él no inventó la polarización ni el descontento, pero los amplificó con un instinto casi artístico. Supo leer la ansiedad de un país que sentía perder su lugar en el mundo, el desencanto con las promesas incumplidas del capitalismo global y el hartazgo con un sistema percibido como corrupto y distante. Trump no fue una anomalía, fue el síntoma de un cambio profundo en la sociedad estadounidense y en la democracia moderna. El paso de la política racional a la política emocional, de la verdad objetiva al relato personal. En el fondo, su figura nos obliga a una pregunta incómoda. ¿Trump creó la era del populismo digital o simplemente la personificó? Estados Unidos, hoy, sigue dividido entre quienes ven en Trump un salvador y quienes lo consideran una amenaza existencial. Su legado no se mide solo en políticas, sino en la forma en que transformó la conversación pública. Introdujo un lenguaje de lucha, un sentido de urgencia, y un cuestionamiento de la realidad misma. El periodista que cubre la era Trump ya no escribe solo sobre un político. Escribe sobre un tiempo. Un tiempo en que los hechos son maleables, las emociones gobiernan y la política se parece, más que nunca, a un reality show. Trump no inventó el espectáculo, pero lo convirtió en sistema. Y en ese sistema nos guste o no todavía seguimos viviendo. Cuando se estudie el siglo XXI dentro de unas décadas, Donald Trump no será recordado solo como un presidente o un candidato, será recordado como un fenómeno cultural total. Su figura reconfiguró el paisaje simbólico de Estados Unidos y por extensión, del mundo occidental de una manera tan profunda que resulta difícil separar al hombre del mito, la política del espectáculo, o la verdad de la percepción. Trump fue, y sigue siendo, un espejo roto en el que América se mira y se ve dividida. En cada fragmento, una identidad, una herida, una rabia contenida. Trump cambió la forma de hablar la política. Antes de él, los discursos presidenciales estaban medidos, cuidadosamente escritos, cargados de eufemismos. Trump, en cambio, habló como un hombre de bar, como un presentador televisivo. Interrumpía, insultaba, improvisaba. En su estilo había caos, pero también una autenticidad que resonó entre millones de votantes cansados de la retórica tradicional. Usaba las palabras como un arma. Convertía adjetivos en etiquetas. Crooked Hillary, Sleepy Joe, noticia falsas. Convirtió el insulto en narrativa, la burla en estrategia. En una era de redes sociales, donde la atención dura segundos, su lenguaje directo y emocional fue un golpe maestro. Cada frase corta era un eslogan, cada provocación un titular gratuito. Trump no debatía. Dominaba el escenario. En la política del siglo XXI, eso equivale a ganar. Trump no solo utilizó las redes sociales, las colonizó. Twitter fue su púlpito, su arma y su diario personal. Desde allí gobernó, despidió funcionarios, anunció políticas y atacó enemigos. Por primera vez, un presidente de Estados Unidos no necesitó intermediarios. Había eliminado al periodista, al portavoz y al editorialista. Se comunicaba directamente con el pueblo, sin filtros. El resultado fue un cambio estructural en la relación entre poder y comunicación. La política se volvió una transmisión en vivo, un flujo constante de emociones y titulares. Cada tuit era una bomba informativa, y cada reacción, ya fuera indignación o apoyo, alimentaba el algoritmo. Trump entendió algo que sus rivales ignoraban. En la era digital, no importa si te aman o te odian, mientras no puedan dejar de hablar de ti. Su expulsión de Twitter en 2021, tras el asalto al Capitolio, fue casi un acto simbólico, el exilio del rey del espectáculo. Pero incluso fuera de las redes, su presencia siguió siendo omnipresente, amplificada por sus fieles y sus detractores por igual. Trump trasladó la lógica del reality show a la política. No es casual, venía de ese mundo. Su presidencia fue una serie episódica con giros inesperados, villanos, aliados traidores y finales de temporada. Cada conflicto, ya fuera con un juez,
un periodista o un líder extranjero era una trama nueva. Los medios, que lo detestaban, terminaron siendo sus principales aliados involuntarios. Lo cubrían porque vendía. Cada gesto suyo, por absurdo o provocador que fuera, llenaba horas de televisión y millones de clics. Trump era el contenido perfecto, impredecible, polémico y rentable. El resultado fue una política que dejó de girar en torno a ideas para hacerlo en torno a personajes. En el universo Trump, lo importante no era el mensaje, sino quien dominaba la atención. Pero el fenómeno Trump dejó huellas más profundas que las mediáticas. A nivel psicológico, Estados Unidos vivió durante su mandato una especie de trauma colectivo. Familias divididas por la política, amistades rotas, comunidades polarizadas. Trump no creó la división, pero la amplificó con una maestría instintiva. Sabía cómo encender las emociones y dónde estaban las heridas. La política se convirtió en identidad. Ser o no ser trumpista pasó a definir a millones de personas más que su religión, su clase social o su lugar de residencia. La conversación pública se transformó en un campo de batalla moral, en el que cada palabra se percibía como una declaración de lealtad o de traición. La consecuencia fue devastadora. América dejó de hablarse a sí misma. Los medios progresistas y conservadores ya no compartían un relato común de la realidad. Los hechos se fragmentaron en versiones alternativas. Las redes reforzaron los sesgos, y cada grupo vivió dentro de su propio ecosistema informativo. En ese clima, la figura de Trump operó como un eje gravitacional del caos. Todo giraba en torno a él, incluso lo que pretendía resistirlo. Como todo personaje histórico que trasciende su tiempo, Trump se convirtió en símbolo. Para unos, representa la decadencia de la democracia y el triunfo del narcisismo. Para otros, es la encarnación del ciudadano rebelde que se enfrentó a las élites globalistas. Su figura, incluso más que su legado político, se convirtió en un mito funcional. Cada sector la usa para explicar o justificar su visión del mundo. Lo paradójico es que Trump parece alimentarse del mito que lo rodea. Cuanto más lo atacan, más sólido se vuelve su relato de mártir perseguido. Cuanto más lo critican los medios, más se consolida entre sus fieles la idea de que si el sistema lo odia, es porque está diciendo la verdad. El resultado es un líder que, incluso si desapareciera de la política activa, seguiría vivo como arquetipo cultural. Un símbolo del populismo emocional, de la era de la posverdad y del poder del espectáculo sobre la razón. Quizás lo más perturbador de Trump no sea lo que dice sobre él, sino lo que revela sobre nosotros. Su éxito mostró el hambre de pertenencia, la necesidad de creer en narrativas simples en un mundo cada vez más complejo. Mostró también cómo la desconfianza en las instituciones puede transformarse en terreno fértil para el autoritarismo, incluso en las democracias más antiguas. Trump no inventó la era del espectáculo político, simplemente la llevó a su punto máximo, como un espejo que devuelve la imagen distorsionada de la sociedad moderna, hiperconectada, emocional, fragmentada, y en busca constante de un enemigo. Quizás, más que un hombre, Trump sea un signo de época. Un recordatorio de que la verdad puede perder frente al relato, y la razón frente a la emoción. Que el liderazgo, en el siglo XXI, se mide menos por las ideas y más por la capacidad de dominar la atención colectiva. Y aunque su figura, algún día, se desvanezca en la historia, el mundo que ayudó a moldear un mundo de indignación instantánea, de política espectáculo, de realidades paralelas seguirá ahí, latiendo en el centro del siglo. Porque, en el fondo, Trump no solo fue un presidente. Fue un espejo, y en ese espejo aún seguimos mirándonos. El legado de Donald Trump no se limita al terreno político. Se filtró, como una corriente subterránea, en las formas de hablar, crear y representar el poder. Desde el cine hasta la música, desde la sátira televisiva hasta la moda, la figura del magnate presidente ha marcado un antes y un después en la cultura popular. Trump no solo cambió lo que los estadounidenses piensan de la política, cambió cómo la sienten y cómo la imaginan. El mundo del arte reaccionó a Trump como a una sacudida sísmica. En galerías, murales y exposiciones, su rostro a veces caricaturizado, otras demonizado se convirtió en un símbolo de resistencia. Artistas como Shepard Fairey, Ai Weiwei o Banksy utilizaron su figura para explorar el ascenso del autoritarismo y la manipulación mediática. En Nueva York, Los Ángeles y Berlín, el retrato de Trump emergió como un icono de la era del miedo y la posverdad, una especie de tótem involuntario del malestar contemporáneo.
Las manifestaciones artísticas contra su presidencia se convirtieron en actos políticos. En los primeros años de su mandato, las calles se llenaron de pancartas y performances, desde la marcha de las mujeres hasta intervenciones teatrales callejeras que mezclaban humor, rabia y arte. Pero el fenómeno fue más complejo que una simple oposición estética. En ciertos sectores del arte conservador y digital, en foros de Internet, en la cultura meme, en los rincones más radicales de Reddit o 4chan, Trump fue adoptado como símbolo de rebelión contra lo políticamente correcto. Su imagen se transformó en iconografía de la contracultura reaccionaria. Memes, caricaturas, parodías, todos construyeron una estética anti-establishment que encontró su propio lenguaje visual. Pocas veces Hollywood había estado tan politizado como durante la era Trump. Series y películas, desde Saturday Night Live hasta dramas de Netflix o HBO, tomaron posición abierta contra él. Alec Baldwin lo imitó con brillante mordacidad, convirtiéndose en el rostro cómico del antitrampismo. Programas como The Daily Show o Last Week Tonight de John Oliver elevaron la crítica política a espectáculo. El cine, por su parte, encontró en Trump un catalizador de la distopía. Producciones como The Purge y Lex Changear o Don't Look Up reflejaban, con distintos matices, la sensación de vivir en un mundo donde la razón había perdido la batalla ante el espectáculo. Sin embargo, incluso mientras lo ridiculizaban, Hollywood no podía dejar de mirarlo. Trump era el antagonista perfecto, un villano carismático, familiar, teatral, salido del mismo ecosistema mediático que la industria del entretenimiento. En cierto modo, Hollywood lo había creado. Años antes, él mismo había sido parte de ese universo, aparecía en cameos, realities, talk shows y había comprendido mejor que nadie su lógica, la fama como valor absoluto. El enemigo declarado del establishment cultural era, en el fondo, uno de sus productos más genuinos. En el mundo de la música, Trump también generó una ola creativa de respuestas. Los grandes artistas del hip hop Jay-Z, Eminem, Kendrick Lamar lo señalaron en sus letras como símbolo de racismo institucional y desigualdad. El rap se convirtió en un espacio de denuncia, canalizando la frustración de las minorías frente al discurso nacionalista del Make America Great Again. En el otro extremo, la música country y parte del rock conservador vieron en Trump un aliado cultural, un defensor de los valores reales frente al cosmopolitismo liberal. Así, la música estadounidense se partió en dos hemisferios morales, reflejando la fractura política del país. Incluso artistas internacionales lo incorporaron en sus letras y videoclips, no tanto por su figura política sino por lo que representaba: el poder sin filtro, la arrogancia tecnológica, el capitalismo convertido en espectáculo. Si la televisión fue el campo de batalla del siglo XX, Internet lo fue del XXI, y Trump dominó ese terreno con instinto salvaje. La cultura meme fue su arma más efectiva y, a la vez, su retrato más fiel. Mientras sus opositores llenaban las redes de parodías y sátiras, sus seguidores inundaban los foros con memes agresivos, humorísticos y conspirativos. Era una guerra simbólica, librada en formato GIF y hashtag. Trump comprendió que, en la era digital, la atención vale más que la reputación. No importaba si el meme era burlón o devoto, su rostro siempre estaba ahí, multiplicándose, moldeando el imaginario colectivo. El resultado fue una transformación profunda en la comunicación política. Las ideas se volvieron imágenes virales, y la emoción reemplazó al argumento. Trump no fue un político de programa, fue un meme con poder nuclear. El trumpismo también dejó su huella en la estética visual del consumo. El oro, el mármol, los trajes oscuros, las corbatas rojas, todo un repertorio visual asociado al poder, al dinero y al éxito personalista. En el mundo de la moda, su imagen fue objeto tanto de burla como de apropiación. Diseñadores alternativos utilizaron el antiglamour trumpista como crítica al capitalismo, mientras que marcas conservadoras abrazaron el estilo patriótico como nueva identidad estética. La gorra roja del lema Make America Great Again se convirtió en el objeto más icónico de la década. Más que un accesorio, fue una declaración de fe, un símbolo tribal. En las calles, ese simple gorro podía provocar enfrentamientos verbales o físicos. Era, literalmente, una prenda de guerra cultural. Más allá de Estados Unidos, la estética del trumpismo se propagó por el mundo. En Europa, América Latina y Asia, políticos populistas adoptaron su retórica visual, gestos, eslóganes, y una relación casi teatral con el público. Los algoritmos globales reprodujeron la fórmula,
Indignación más espectáculo igual a poder. La cultura global absorbió el modelo Trump como si fuera una franquicia emocional. La política dejó de ser una discusión ideológica para convertirse en un relato moral, nosotros contra ellos. Y en ese relato, los medios, las redes y la cultura jugaron el papel de caja de resonancia. Trump ya no necesitaba estar presente. Su sombra bastaba. Al final, lo que permanece de Trump en la cultura no es su ideología, sino su estética, el ruido, el exceso, la confrontación. Como todo icono del siglo XXI, su poder radica en la capacidad de generar significado incluso en su ausencia. Se convirtió en símbolo del caos contemporáneo, del poder de la imagen sobre el contenido, del triunfo del relato sobre la verdad. En los museos del futuro, quizás no se hable tanto del presidente Trump, sino del tiempo de Trump, ese periodo en que la política, el arte y la vida cotidiana se fundieron en una misma corriente de espectáculo continuo. Porque, al final, Trump no fue solo un actor en la historia, fue el escenario entero. Y su eco en los memes, en las películas, en las canciones y en las pantallas sigue recordándonos que el siglo XXI pertenece, sobre todo, a quien logre dominar la atención del mundo. El fenómeno Trump no terminó con su presidencia ni con sus juicios, ni siquiera con su paso por la historia. Lo que muchos confundieron con un personaje fue, en realidad, el síntoma de una transformación más profunda, el nacimiento de una nueva forma de poder. El trumpismo no es solo una ideología ni un movimiento político, es una tecnología emocional, una forma de gobernar a través del sentimiento antes que de la razón, del relato antes que del hecho. Y esa tecnología, ahora, se ha liberado de su creador. Trump puede irse, pero el trumpismo, esa mezcla de populismo mediático, nacionalismo emocional y resentimiento cultural, ha pasado a ser parte del ADN político global. La pregunta ya no es si Donald Trump regresará al poder, sino que quedará cuando él no esté. Su estilo ha dejado huella en toda una generación de líderes que aprendieron la lección central del método Trump. En la era digital, la emoción vence al argumento, la identidad vence al consenso. Gobernantes de diferentes ideologías, desde populistas europeos hasta conservadores latinoamericanos, han imitado sus recursos. El uso intensivo de las redes, la confrontación con los medios, el lenguaje directo, el desprecio por la tecnocracia, la victimización frente al sistema. El efecto Trump ya no pertenece a Estados Unidos. Es un manual político global, un molde adaptable a cualquier cultura. Pero ese éxito plantea un dilema inquietante. ¿Qué sucede cuando la política se convierte por completo en espectáculo? Cuando el ciudadano deja de ser sujeto racional y pasa a ser espectador emocional, la democracia se vuelve una función, un teatro donde se aplaude o se abuchea, pero donde ya no se discute. Uno de los legados más duraderos del trumpismo será, sin duda, la crisis de la verdad. Durante su mandato, la expresión noticia falsa se volvió moneda corriente, un arma contra cualquier versión de los hechos que contradijera su narrativa. Pero más allá de su intención política, la frase tuvo un efecto devastador. Debilitó el valor social de la información verificable. En el nuevo paradigma, los hechos dejaron de ser un terreno común. Cada grupo tiene su verdad, su fuente, su universo mediático. Esa fragmentación epistemológica, esa incapacidad colectiva de ponerse de acuerdo sobre la realidad misma, es una de las heridas más graves que deja la era Trump. La democracia, al fin y al cabo, se basa en la posibilidad de debatir sobre hechos compartidos. Cuando desaparece ese suelo común, solo queda el ruido. Más allá de las políticas, el trumpismo cambió la psicología colectiva. Introdujo una forma de sentir la política basada en la rabia, la humillación y la pertenencia. Trump no ofreció una ideología coherente, sino una emoción, el resentimiento frente a las élites, el orgullo frente a la corrección política, la nostalgia de un país idealizado que, quizás, nunca existió. Ese combustible emocional no se extingue fácilmente. Hoy, en múltiples países, movimientos políticos explotan la misma energía. El cansancio ante las instituciones, la sensación de pérdida cultural, el deseo de recuperar el control. Por eso el trumpismo no necesita a Trump. Necesita, simplemente, una sociedad cansada y un enemigo visible. El futuro de la democracia occidental dependerá de si logra adaptarse a esta nueva realidad. La era digital ha roto los viejos equilibrios. Los medios tradicionales ya no median, las redes amplifican la indignación y la verdad compite con la emoción en igualdad de condiciones. Los partidos políticos, diseñados para la lógica del siglo XX,
parecen lentos e ineficaces frente al dinamismo de los populismos digitales. El desafío para las democracias no será derrotar al trumpismo, sino reaprender a conectar con la sociedad emocionalmente, sin caer en el cinismo o la manipulación. El reto es monumental: cómo gobernar un mundo donde cada ciudadano vive en su propio universo informativo, convencido de tener toda la razón. En un sentido más profundo, Donald Trump es un producto del tiempo. Su ascenso coincidió con el colapso de las certezas de la globalización, las guerras culturales, la crisis económica, la desconfianza en las élites y la sensación de que el futuro ya no pertenece a todos. Su figura emergió como un grito de furia contra un sistema que prometía movilidad y terminó entregando precariedad. En ese contexto, Trump encarnó algo más grande que él mismo: la rebelión del ciudadano desconectado, del individuo que se siente invisible en una economía que lo devora y en un mundo que cambia demasiado rápido. Esa rebelión no desaparecerá. Cambiará de nombre, de rostro, de bandera. Pero seguirá viva mientras las sociedades no encuentren una forma más justa y humana de responder al miedo y la incertidumbre. Quizás el verdadero legado de Trump sea haber comprendido que, en el siglo XXI, el poder no está en los votos ni en las instituciones, sino en la atención. Quien domina la atención, domina la realidad. Trump la entendió, la manipuló y la moldeó hasta convertirla en sustancia política. Y esa lección ya no pertenece solo a él, sino al futuro. Vivimos en la era del algoritmo, y Trump fue su primer presidente. No el último. Conclusión: el eco interminable. Cuando las generaciones futuras miren hacia atrás, tal vez no recuerden las leyes que firmó ni los tratados que rompió. Recordarán, más bien, la sensación, el ruido constante, la adrenalina política, la sensación de estar atrapados en un espectáculo que no terminaba nunca. Esa fue su verdadera obra. Donald Trump no solo cambió la historia de Estados Unidos, cambió la gramática del poder. Y aunque su figura desaparezca del escenario, su sombra seguirá proyectándose sobre todos los que comprendieron que, en el mundo contemporáneo, la emoción manda más que la verdad. Trump fue, en definitiva, el arquitecto involuntario de una nueva era política. La era de la atención, la era del espectáculo, la era en que los presidentes dejaron de hablar al pueblo para hablarle al algoritmo. Y en ese sentido, para bien o para mal, el siglo XXI seguirá siendo el siglo de Trump.